Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te explicaré qué es el conocimiento empírico, sus características y te daré varios ejemplos. El conocimiento empírico es el que obtenemos directamente a través de nuestros sentidos o de la experiencia, sin método científico. Esta manera de conocer nos acompaña desde los primeros meses de vida. Por ejemplo, un bebé que de manera natural responde al reflejo de apretar la mano y le ala el cabello a la madre, aprende por la reacción casi siempre negativa de esta última que es mejor no hacerlo, aunque en principio no entienda por qué. En el conocimiento empírico no se teoriza ni se buscan las causas, sino que es un saber puntual que pasa de generación en generación. Si dejas la leche al fuego demasiado tiempo, se desbordará. Desinfectarse con alcohol al 100% es peligroso, pues te puedes quemar. Si estás manipulando instalaciones eléctricas, es importante ponerse zapatos de goma para evitar electrocuciones. El conocimiento empírico se distingue de la mera superstición en que puede ser confirmado una y otra vez, aunque no se conozcan las razones ni el mecanismo que produce los fenómenos observados. Características del conocimiento empírico. El conocimiento empírico se distingue por 4 características principales. Es asimétrico, porque no se obtiene como resultado de aplicar una metodología cuidadosamente diseñada, ni parte de hipótesis ni teoría alguna. El conocimiento empírico es fruto de la experiencia repetida o del azar. Es espontáneo. Puede obtenerse en cualquier momento, de manera inesperada y espontánea. El conocimiento empírico no es producto de la planificación o de la ejecución de un experimento bien pensado. Simplemente surge como consecuencia de las actividades cotidianas de la gente. Es subjetivo. No emplea métodos de medición, ni grupos o muestras de control, ni ningún otro recurso de la ciencia para garantizar la objetividad. El conocimiento empírico nace de las apreciaciones subjetivas de uno o varios individuos. Si estas apreciaciones resultan útiles para mejorar algún aspecto de la vida cotidiana, entonces pasan a formar parte del acervo de conocimientos de una comunidad. Hunde sus raíces en la vida cotidiana. La fuente de conocimiento empírico no se halla en las universidades ni en los laboratorios, sino en la vida cotidiana de personas de todas partes del mundo y con diversas capacidades intelectuales y niveles de educación. Tipos de conocimiento empírico. Son fundamentalmente 2, el particular y el contingente. Conocimiento empírico particular. Es el referido a casos particulares y específicos de la realidad, pero sin que exista la garantía de que lo que se ha aprendido se pueda aplicar a la generalidad de los casos. Conocimiento empírico contingente. Es el conocimiento que otorga características a un objeto, si bien el mismo en un futuro puede carecer de ellas. Ejemplos de conocimiento empírico. Todas las cosas caen. Se trata de un conocimiento empírico que se aprende desde una edad temprana. Se puede considerar empírico, ya que es algo que observamos en la realidad. El sol deslumbra. Desde niños sabemos que mirar al sol deslumbra o que puede dañar la vista. No se conoce explicación científica, pero es algo que se aprende a través de la experiencia. La adquisición del lenguaje. Los niños aprenden a hablar escuchando a sus padres y repitiendo palabras y frases. En este aprendizaje no interviene la gramática ni ninguna otra teoría acerca del funcionamiento de la lengua. Se trata de un proceso continuo de ensayo y error que se completa con el apoyo de los padres y otras figuras adultas. Aprender a caminar. Al igual que en el caso anterior, a caminar se aprende a través de la práctica y persistencia. Sin duda, los padres prestan una ayuda valiosa, pero esta consiste sobre todo en motivar y sostener al niño, y no en una explicación racionalizada acerca de cómo mover las piernas de la manera más efectiva. Es también de manera empírica que el niño descubre que en el hogar hay numerosos objetos con los que se puede golpear o tropezar y aprende a evitarlos. Los peligros del fuego y la electricidad. Aunque los padres advierten a sus hijos hasta el cansancio sobre el peligro de quemarse o recibir una descarga eléctrica, en la mayoría de los casos, la experiencia ayuda a comprender el peligro que implica introducir los dedos en los tomacorrientes, acercarse a la llama del fogón o manipular agua hirviente. Aprender a jugar videojuegos.
Aunque al comprar un videojuego viene incluido un manual de instrucciones, la verdad es que muy pocas personas lo utilizan. Quizá porque no comprenden el idioma en el que está redactado o por la impaciencia de probar el juego. Por eso la forma de aprender a jugar suele ser empírica. Arrancamos el juego y vamos probando opciones hasta descubrir qué debemos hacer y cómo lograrlo. Asociar alimentos con tipos de sabor. Mediante la prueba es que sabemos que el limón es ácido y el azúcar dulce, por ejemplo, o que una fruta está madura y lista para su consumo. Jugar al fútbol. Las reglas de este y cualquier otro deporte se aprenden por medio de estudio, pero tener un balón en los pies, sentir el deseo de hacer un pase o un disparo, probar la diferencia entre patearlo con la punta del pie o empujar con el empeine, son cosas que se aprenden de manera empírica en el patio de la escuela o en el parque, y se perfeccionan por medio de la práctica. El hielo flota. Todas las personas saben que el hielo flota en el agua, aunque no sepan exactamente la explicación científica detrás del proceso. Ya hemos llegado al final. Para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de conocimiento empírico. Te deseo un feliz día. ¡Hasta pronto!